Cuba Información. Tony Antonio Guerrero no se merece cadena perpetua, pero tampoco se merece 22 años de cárcel. Es inocente. No fue a Estados Unidos a espiar, fue a prevenir el terrorismo contra Cuba. Se merece la gratitud de Estados Unidos, las disculpas por el sufrimiento que le han causado y una condecoración, la medalla presidencial de la libertad que otorga el presidente a los que promueven la libertad y la democracia. Nadie se merece más esa medalla que los 5. Estas son palabras de José Pertierra, miembro de un bufete ubicado en Washington y quien representa a Venezuela en la solicitud de extradición del terrorista internacional Luis Posada Carriles. Queríamos empezar con esta frase, una mesa más dedicada a los 5 héroes cubanos detenidos injustamente en Estados Unidos. Dani, ¿qué has preparado tú ahora? Hola, buenas noches. Bueno, pues como bien has dicho, bueno, el tema que hoy vamos a abordar es el tema de los 5 héroes cubanos. Y bueno, yo he traído 2 noticias que, bueno, son una noticia es del BBC Mundo, publicada el 14 de octubre, y otra del diario El Mundo, que bueno, son representativas, han salido noticias en otros diversos medios. Y bueno, yo lo que quería resaltar en este caso es un poco el sesgo con que se informa, en este caso, de una reducción de la condena, en este caso es a Antonio Guerrero, si no me equivoco, pero que bueno, en realidad es una reducción, pero que bueno, como nosotros decimos, realmente lo importante no es que lo reduzcan, que nos parece bien, sino que siendo inocente sigue estando en la cárcel. Y bueno, lo que quería resaltar un poco es un poco la posición que toman, es decir, cómo toman partido los medios a la hora de informar y un poco fijándonos en las connotaciones con las que se alude, bueno, a ciertos aspectos que voy a comentar. Bueno, la noticia del BBC Mundo tiene como titular reducen condena a espía de Cuba. Y la del diario El Mundo, su titular es también bastante parecido, que dice reduce la pena de uno de los espías cubanos encarcelados en Estados Unidos. Y bueno, voy a comentar algunas frases para, bueno, luego comentarlas. Por ejemplo, en la edición del BBC Mundo se habla de que una jueza, bueno, redujo la sentencia a 22 años a un cubano condenado a cadena perpetua por espiar en Estados Unidos para enviar información secreta a la isla. Es una... yo aquí lo que quiero es que nos fijemos un poco en las connotaciones, ¿no? Enviar información secreta. Luego se habla de que estaban infiltrados en bases militares estadounidenses y en grupos del exilio cubano. También se habla de, por ejemplo, en el caso de la noticia del Mundo, de que es un juicio donde, en el juicio que se hizo a los 5, salieron a relucir las actividades clandestinas de una red de espionaje cubana en Estados Unidos llamada la Red Avispa, y que, bueno, los 5 que decidieron retar a las autoridades, ¿no? O sea, un poco las connotaciones de que eran espías que estaban espiando a Estados Unidos. Aquí ya se toma una posición, es decir, no se cuestiona que si fuesen espías o no, sino que se toma como un hecho, y de que estaban espiando, en parte ahí también se está justificando el hecho de que estén condenados. Y luego también que resaltan, en este caso, el hecho de que se reduce la condena, que es cierto que se ha reducido la condena y, como he dicho antes, está muy bien. Pero, por ejemplo, hay otros aspectos que nos parecen más importantes, como, por ejemplo, la actividad que estaban realizando realmente, que no era espiar, digamos, al gobierno en los Estados Unidos, y de hecho esto lo afirma la propia jueza, de que no obtuvieron información secreta, es decir, esto la jueza lo admite, sino que en realidad lo que estaban era infiltrados en organizaciones de extrema derecha cubanoamericanas, que por ejemplo esto también se habla de anticastristas, del exilio, y sin embargo hay que decir que estas organizaciones realmente tienen, muchas de ellas, bueno, han organizado y han cometido actos terroristas, y hay que decir con estas palabras terroristas, en Cuba,
y muchas de ellas, si no son organizaciones paramilitares, como por ejemplo Alfa 66, que tiene campos militares, o sea, campos donde entrena con armamento, si hay organizaciones, digamos, que no tienen este sesgo armado, sin embargo, hay un clima de apoyo, de justificación. Y esto que nos parece a nosotros bastante importante es algo que se pasa como muy por encima, ¿no? O sea, por una parte están los espías cubanos que estaban infiltrados, que querían mandar información secreta de las bases militares de Estados Unidos, y lo que no se dice es que estaban sacando información de estos grupos armados para prevenir atentados, ¿no? Y luego también eso, que se incide en que se reducen, pero que realmente lo grave es que siendo inocentes y estando defendiendo a su país están encarcelados.